Estamos aquí en la clase tercera del curso Quijomitos, dedicada a la obra, al estilo y a la ironía de Cervantes en el Quijote. En la clase pasada vimos el enfrentamiento entre Lope de Vega y Cervantes en términos estrictamente personales. Leímos un poema de Lope de Vega en el que tachaba a Cervantes de todo, acusándole también de homosexualidad, recordando unos viejos fantasmas de Argel. Hoy vamos a ver el enfrentamiento entre estos dos titanes de la literatura en términos más bien estrictamente literarios, ampliándolo también a una consideración sobre el Siglo de Oro. Algo que no dijimos en la clase pasada, cuando hablamos de la hipótesis del profesor Calero de que Luis Vives es el autor del Quijote, es que resulta especialmente irónico que él considere que Luis Vives es el autor del Quijote, entre otras cosas, por una coincidencia en la exposición del Siglo de Oro, porque si vamos más allá de las palabras, si vamos más allá de la sintaxis y profundizamos en la semántica de lo que aparece en ese discurso, en el discurso de la A de Oro, lo que nos damos cuenta es que la A de Oro no era dorada porque hubiera muchos metales, sino porque allí no había una distinción entre tuyo y mío. En el fondo, también podríamos proyectar esta visión idílica respecto del Siglo de Oro. El Siglo de Oro español fue dorado no porque tuviera muchos metales, porque los escritores fueran ricos, sino porque en esa época no había distinción entre lo tuyo y lo mío. Los escritores del Siglo de Oro no tenían derechos de autor, no tenían una concepción patrimonial de su propia obra. Cervantes quiere reafirmarse en la autoría del Quijote, pero ya vemos cómo eso la posteridad se lo concederá, pero los siglos de los siglos en España se lo van a negar, considerando que la Avellaneda es mejor que el Quijote que él ha escrito. Y en el caso del teatro, pues sabemos que tanto Lope de Vega como en Inglaterra Shakespeare tomaban argumentos de otros autores. Así Shakespeare hizo una versión del Cardenio, de la historia de Cardenio, del Quijote, o Romeo y Julieta fue versionado previamente por Lope de Vega. Entonces, lo interesante, lo gracioso de estos debates de atribución de autoridades sobre si el Quijote es de fulano o de mengano, es que los textos sobre los que se basan, las coincidencias sobre las que se basan, son coincidencias que, si uno atiende más allá de las palabras al sentido del texto, nos están diciendo que en el fondo da igual si un texto lo ha escrito A que B. Nos interesan, por lo tanto, no tanto los autores por sí mismos, por su biografía o por su personalidad, sino por los estilos, por las concepciones de la literatura que cada uno de ellos representa. Resulta convencional dividir a los cuatro grandes del siglo de oro español, Cervantes, Lope, Góngora y Quevedo, dejando al margen por ahora a Calderón, que es posterior. Estos cuatro que publicaron sus principales obras o las esbozaron durante el reinado de Felipe III. Es normal dividir a estos cuatro autores en dos bandos, por razones simplemente de enemistad. Sabemos que Cervantes pues tiene esta enemistad personal con Lope de Vega por haber incluido en El Quijote una expansión del entremés de los romances, donde se caricaturiza la vida juvenil alocada de Lope, y entre Quevedo y Góngora pues son muy conocidos los sonetos acusándose de todo, entre ellos pues ser judaizantes, homosexuales, bueno, en fin, todos los prejuicios sociales de la época lanzados unos sobre otros. Y esto me parece una visión errónea de la literatura, porque en el fondo lo que hace es elevar a categoría literaria animadversiones personales, envidias profesionales. Se ha querido elevar a categoría literaria este enfrentamiento, pues estableciendo distinciones, a mi juicio, arbitrarias o muy especiosas entre el conceptismo quevediano y el culteranismo gongorino. Como si también hubiera también una diferencia fundamental entre el humor de Lope de Vega, de Salgorda, y la ironía, la fina ironía, la llamada fina ironía cervantina, como si Cervantes no tuviera también momentos pantagruelescos. En realidad aquí se puede aplicar el principio clásico de que quienes se pelean se desean. Lope y Cervantes tienen más en común que cualquiera de ellos con Góngora o Quevedo. De hecho, se podría decir que están en pelea Lope con Cervantes y Góngora con Quevedo porque tienen el mismo planteamiento de la literatura. En Lope y en Cervantes lo que tenemos es un impulso por complacer al público y atenerse a las reglas, mediante recurso a géneros populares en el momento. Los dos escriben teatro, que es el Netflix o el HBO de entonces.
Los dos escriben novelas pastoriles y bizantinas, que eran el género literario de prestigio, más próximo a la épica, y que incluso tenía un auge de lectores importante. Y en ambos casos, tanto en Lope de Vega como en Cervantes, tenemos una formación académica bastante deficiente que le salva de la pedantería. A Cervantes mucho más que a Lope de Vega, y de la moralina, a Lope mucho más que a Cervantes. Cervantes sí que tiene siempre un discurso moral por detrás, que en Lope de Vega está un poco más ausente, al menos en las obras, sobre todo, del periodo de Felipe II, no tanto en las de Felipe III, donde la parte sexual se limita un poco más y la ironía se vuelve un poco más intimista o psicológica. En ambos casos, tanto en Lope de Vega como en Cervantes, que ya digo que son dos autores que se pelean porque se desean, porque están en el mismo campo literario, porque los dos quieren escribir a la llana, lo que tenemos es un lenguaje de la calle, levemente estilizado, a la manera un poco de Garcilaso y de Herrera, los poetas más conocidos del siglo previo, y con unas cuantas referencias latinas, italianas, dándole un toque culto de vez en cuando, pero sin plantear ningún problema sintáctico o de referencias a sus lectores. Las referencias de Cervantes, lo explicamos en la clase pasada, contra los latinistas que consideran imposible que Cervantes utilizara la expresión valiente en su sentido primigenio de valer y no en el sentido de valor. Cervantes tenía la cultura literaria de su época. Remontamos aquí, recuperamos el juicio de Menéndez Pelayo de que Cervantes, en términos de referencias o de cultura, estaba al nivel de su siglo y no mucho más por encima. Los referentes que maneja, las estructuras sintácticas que plantea, son estructuras sintácticas casi orales y referentes que están al cabo de la calle. Para ambos autores, tanto para Lope de Vega como para Cervantes, no hay ningún conflicto entre inmortalidad literaria y éxito popular. De hecho, se podría decir que para ambos una cosa es anticipo de la otra. Buscan el éxito popular como un camino hacia la inmortalidad literaria. Además, se encuentran en una época, finales del siglo XVI, comienzos del XVII, donde el Renacimiento está dando sus últimos coletazos y ya no consiste en esa erudición plagiaria de los primeros humanistas que escribían a la manera de Cicerón y si no encontraban una expresión en Cicerón, pues no la escribían en latín, y ya no están tan apegados a esas reglas literarias al uso, que de todas formas fueron más endémicas en Italia, donde además la herencia de Boccaccio llevó a unas estructuras prosísticas excesivamente latinizadas, sino que ambos escribían siempre en beneficio del lector y del público, manteniendo el criterio de claridad y de pureza, la cortesía famosa del filósofo de la que habló luego más adelante Ortega. Escribían en una lengua vernácula. Si ahora pasamos a Góngora y Quevedo y nos abstraemos de sus enemistades personales, nos damos cuenta que Góngora y Quevedo están en otro ámbito totalmente distinto, con otras concepciones de la literatura distintas a las de Lope de Vega y Cervantes. Ambos autores, Góngora y Quevedo, ya son plenamente barrocos en el sentido de que ya no buscan atenerse a las normas, sino una forma de expresión personal, singular y bizarra. Hay mucho debate acerca de en qué consiste el barroco, pero hay más o menos un consenso de que Lope de Vega y Cervantes tienen todavía un estilo próximo al Renacimiento, aunque Lope de Vega salta mucho las reglas y también lo hace, por supuesto, Cervantes, pero lo que no cabe ninguna duda es que Góngora y Quevedo son autores plenamente barrocos con una concepción, además, más moralizante de la literatura. En Quevedo, por ejemplo, tenemos una defensa del pensamiento y de una escritura cristianas o católicas próximas a Trento, con una visión mucho más negra, mucho más alambicada, con un uso del lenguaje abracadabrante. Las reglas a esta altura del siglo XVII ya han estallado por completo y ahora lo que se trata no es de escribir para ser comprensible por el público, sino de buscar una forma expresiva lo más propia posible. Ya los modelos no son los del Renacimiento, sino que se ha recuperado pues a Tácito, por ejemplo, en el conceptismo, la frase breve, pero cargada de alegorías, de ceugmas, de expresiones condensadas. Y la literatura, por tanto, yo creo que debería verse esta contraposición, que es bastante, a mi juicio, evidente, entre una literatura renacentista, lopiano cervantiana, que busca el espíritu popular, lo reglado, aunque se salte las reglas y sea interesante por su forma en la que se salta las reglas, pero no por mor de destacar o de ser singular o bizarro o extraño, sino porque cree que va a ser mucho más verosímil, mucho más mimético, mucho más entretenido si se salta puntualmente ciertas reglas, aunque incluso siendo plenamente consciente de ellas y justificando en cada momento esos saltos.
frente al espíritu ya de la soledad anómica de Góngora y Quevedo, que son dos autores ya barrocos, ¿no? Es un enfrentamiento a cara de perro entre Lope de Vega, quien dice que hay que hablarle al vulgo en necio para darle gusto, y Góngora, que defenderá sus soledades en una carta a Lope de Vega, precisamente, quien había criticado escribir prácticamente en latín en las soledades, diciendo lo siguiente: honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres doctos. Hablar de manera que a ellos les parezca griego, a ellos, a los ignorantes, pues no se han de dar las perlas preciosas a animales de cerda. Esta es la posición de Góngora. Eh, el, Aquí sí que vemos que hay un conflicto entre inmortalidad literaria y éxito popular. El que tiene éxito popular es porque rebaja las aspiraciones de su literatura, porque tiene en cuenta de manera demagógica lo que le gusta a la plebe, porque escribe sencillo, porque no se plantea desafíos literarios propios, frente a la visión, insisto, de Cervantes o de Lope, que no ven un conflicto entre el éxito popular y la inmortalidad literaria. Los temas, los géneros que están de moda ya no son la novela pastoril o la novela bizantina o el teatro, sino pues poemas épicos, de composición extraña como Las soledades de Góngora o Los sueños de Quevedo, que son una literatura intimista, personal, individual, y además donde uno además se retrae a su mundo interior de delirios, de locuras, de singularidades, de extrañezas y de bizarrías. Lo interesante del Quijote como una obra intersticial entre el Renacimiento y el Barroco, yo creo que estas categorías tienen sentido, diga lo que diga el segundo Américo Castro, es que capta la locura de la noche a plena luz del día. Ve un conflicto, o sea, se ve perfectamente el conflicto entre esos dos periodos, el periodo dominado por la soledad, por el sueño, por la melancolía, por el uso loco y por tanto y singular, irrepetible del lenguaje y incomprensible por los demás, y el mundo pues que quiere hablar con llaneza, que entiende que todo encumbramiento es malo, etcétera. De hecho, en Cervantes están las dos cosas. Está el contenido, digamos, se puede entender como un canto, como una caricatura a ese mundo barroco que está emergiendo, pero desde un punto de vista estilístico, pues siempre ha sido muy defendido y muy valorado su lisura del lenguaje, ese estilo que el neoclasicismo ya celebró como el paradigma de lo castizo. De hecho, todos los barrocos, todos los románticos, todos los bohemios que ha habido en España han detestado ese estilo de escritura de Cervantes, que es un estilo de escritura abuela pluma. Yo pensaba que un escritor que sigue en esa línea, por ejemplo, cervantina, y que de hecho tiene una interpretación muy curiosa de Cervantes, lo mencionaremos en la última clase, es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño también escribe pues fluidamente, libremente, rápidamente, sin buscar ahí un gran enrevesamiento alegórico o conceptista o culterano de cada una de las frases. Véase el juicio conocido de César González Ruano, el patriarca de los columnistas preciosistas e inmorales del franquismo, quien impartió una conferencia, una performance con el pelo teñido de rubio, diciendo la siguiente provocación: normal que Cervantes sea manco, pues el Quijote está escrito con los pies. Esta es la visión, insisto, propia de los barrocos, de los románticos, de los bohemios, que atacan el estilo llano y simple de Cervantes. Por su parte, Cervantes no se queda tampoco manco, sino que hace burla del culturanismo y del conceptismo ya en las primeras páginas del Quijote, viendo las enfermedades sintácticas, hablando de Don Quijote precisamente como un enfermo de bibliofilia, de letra herida, como un tipo que está atrapado en los libros y no es capaz de salir de ellos. En el prólogo al Quijote, Cervantes se burla de aquellos autores que llenan su libro de notas eruditas, de bibliografías abracadabrantes, de cultismos o culteranismos totalmente accesorios. Y en las primeras páginas, ya de la trama propiamente dicha, pues Don Quijote se vuelve loco leyendo libros con requiebros conceptistas o eufuistas a la manera de Antonio de Guevara, que se convertirá en el patriarca de un estilo internacional a finales del siglo XVI y que tendrá su continuidad en el siglo XVII. De hecho, Shakespeare también se opondrá a este estilo conceptista que viene de Antonio de Guevara y que culmina en Quevedo. Dice: y de todos los libros, ningunos le parecían tan bien a Alonso Quijano como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas
le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito, es una cita, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y entrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles si resucitara solo para ello. Se ve claramente aquí el ataque, insisto, a este tipo de juegos de palabras que, por cierto, han sido luego rehabilitados por cierta filosofía continental. Esto que estamos viendo aquí, pues es propio también de la filosofía continental, a la manera un poco de Martin Heidegger o María Zambrano, todos estos autores que, incluso podríamos decir Unamuno, que juegan todo el rato con conceptos de una manera abstracta sin nunca encarnarlos en realidades materiales o en tramas o en personajes. Arthur Schopenhauer, quien consideraba que el Quijote era una de las 4 grandes novelas, una de las 4 perlas preciosas de la narrativa occidental, junto con la Nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau, el Tristram Shandy de Laurence Sterne y el Wilhelm de Goethe, siguiendo en ese sentido el juicio de Schelling de que el Quijote es la novela moderna por excelencia, valoraba sobre todo a Cervantes y aprendió castellano para leer a Gracián. Hay que recordarlo esto. Valoraba a Cervantes por su concreción imaginativa, por su capacidad de producir alegorías literarias. Schopenhauer, en su teoría de la literatura y del arte, decía que hay 2 tipos de alegorías. Está la alegoría típicamente plástica de las artes visuales y la alegoría verbal típica de las artes sonoras. Esta es una distinción de Lessing. Por un lado tenemos las artes espaciales o simultáneas, que son aquellas que se despliegan en el espacio y que son capaces de ser contempladas o disfrutadas de un solo vistazo. La pintura, la escultura, la arquitectura, que se consumen en un solo segundo. Frente a esas artes visuales o espaciales, luego hay unas artes sonoras o temporales, que son las de la música, la pintura, la poesía, la danza, que están especialmente predestinadas a narrar a través del tiempo. Pues bien, según Schopenhauer, estas obras, cuando incurren en desviaciones poéticas o como nos realizan desviaciones poéticas, las realizan siempre en una determinada dirección. Pues en las artes plásticas, señala Schopenhauer, lo primero que tenemos es la concreción plástica. Cuando vemos una escultura, cuando vemos una pintura, cuando vemos un edificio, lo que tenemos delante, ante todo, es pues un conjunto de pigmentos, unos metales o unas piedras o unos basamentos, unas columnas, en fin, unos objetos que en principio no significan nada más allá de su materialidad. Y cualquier elemento alegórico, poético, literario, siempre irá hacia la abstracción. Pues en el fondo, esta esa estatua marmórea es una representación de la fortaleza o de la independencia de tal país o de la grandeza de tal rey. La alegoría en las artes visuales es al revés. En las artes visuales, como los elementos, sobre todo está presente en la literatura, en las artes verbales, especialmente en la literatura, lo primero que tenemos son los conceptos abstractos. La palabra perro o la palabra amor tiene el mismo grado de abstracción en un libro excelso en el Quijote, pongamos por escaso, que en cualquier libro de autoayuda contemporáneo que el tiempo abarrumbará. Lo que hace que la misma palabra sea utilizada exactamente la misma, porque nunca hay 2 pinceladas distintas ni de 2 formas de tallar una piedra iguales. No hay dos formas de pintar iguales y no hay 2 formas de tallar iguales, pero las palabras son las mismas. Con lo cual la alegoría, el carácter poético, literario, artísticamente conseguido será siempre una alegoría hacia lo concreto. El escritor debe poner ante los ojos, la famosa éfrasis, que consiste en poner ante los ojos, es un tema sobre el que yo estoy dando justo un curso ahora mismo. Es decir, que la literatura debe elevarse a lo concreto. Esta es una expresión de Hegel. Le sentaría muy mal a Schopenhauer que explicásemos su teoría estética apelando a Hegel, teniendo en cuenta lo mal que le caía. Pero de nuevo, los que se pelean se desean. Es que Hegel y Schopenhauer, o Hegel y los idealistas alemanes y Schopenhauer están en la misma línea, en la misma cuerda. En el caso de las artes,
tanto los idealistas alemanes como Schopenhauer consideran que la forma artística por excelencia es la propia de las artes sonoras, de las artes verbales, de las artes musicales. Es cierto que Schopenhauer valora más la música que la poesía, pero la diferencia con el mundo de la concepción literaria o estética de Schelling no es ninguna. Y se ve también en la valoración de Cervantes. O sea, Cervantes le valoran, sobre todo, insisto, por su capacidad de concreción, porque no está hablando de la razón, de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. El problema que tiene este tipo de frases abstractas, que juegan simplemente con palabras y con permutaciones sintácticas, es que cualquier palabra que está en esa frase podría ser cambiada por otra sin ningún demérito a lo que está ahí. Es decir, uno lo va leyendo y nota la artificiosidad, lo arbitrario, el sinsentido de eso. No está transmitiendo nada. Podría poner razón ahí, como podría poner cerezas, bombas atómicas o lo que fuera. No hay una concreción, mientras que en el caso de Cervantes se aleja puntualmente de los lugares comunes, de los clichés, de las expresiones abstractas genéricas, para crear frases en las que no quitarías ni una sola coma. Por ejemplo, Schopenhauer valora mucho en un pasaje de la segunda parte del Quijote donde Cervantes dice que unos tipos se quedan congelados ante un espectáculo. Ahí dice Schopenhauer, bueno, que lo normal sería que alguien utilizara el tópico lugar de quedarse como una estatua. Bien. Cervantes lo que hace es variar un poco ese lugar común y dice, no parece, sino que estaban... no parece... Así, no parecen sino estatuas vestidas que el aire les mueven la ropa. No parece sino estatua vestida que el aire le mueve la ropa. No parece sino estatua vestida que el aire le mueve la ropa. En esta frase, ninguna de las palabras se puede modificar. El sentido concreto que se le da a la expresión es parte de un cliché, que es quedarse como una estatua, y Cervantes nos pone delante de los ojos esa figura o esa imagen, una de las pocas veces que hace una éfrasis Cervantes, porque Cervantes está un poco en contra de las descripciones. Flaubert, de una manera muy célebre, dice aquello de que cómo se ven, que claramente se ven aquellos campos y aquellos caminos que no se describen nunca en el Quijote. Lo potente del Quijote es que tiene toda la forma de expresión es una forma de expresión atravesada por imágenes sensibles, por una forma de mirar, no solamente pensar. Dice Schopenhauer que lo que hace que un texto se nos haga aburrido o plano es que, por mucho que diga ciertas verdades, las verdades que nos dicen tan solo están pensadas. Por lo tanto, tenemos la sensación de que a nosotros también se nos podría haber ocurrido, y tenemos la sensación de que el autor no es especialmente original, porque en el fondo de nosotros mismos se nos podría haber ocurrido esos mismos razonamientos simplemente con haber tenido en consideración abstracta el tema. La genialidad se nos aparece de una manera mucho más intensa cuando el autor encarna o viste esos conceptos presentándolo bajo escenas mirables, bajo ejemplos, bajo instancias que podemos contemplar o que podemos ver o que podemos imaginar. Y entonces ya se nos presentan ideas que muchas veces son las nuestras, pero con un ornato que lo hacen como si fuera un paseo por un mundo distinto. En esta misma línea, aunque valorando en esta misma línea schopenhaueriana, Ángel Gabinet, en su Idearum Español, señala que Cervantes creó la obra española por antonomasia, pues en él más que en nadie se muestra un amor desaforado por la independencia. Dice Ángel Gabinet que bueno, los males y los bienes de la historia de España vienen pues por la bulia posterior a la decadencia imperial, pero también ese momento de expansión espiritual y política se debe a un desaforado amor por la independencia, el hecho de que los españoles estemos en unas condiciones prácticamente anarquizantes o anárquicas, que cada uno quiere ir por su lado. La razón por la cual en España no ha habido un gran estilo, esto es un tema que le preocupará mucho a Juan Benet, la razón de que no haya un estilo grande o elevado, llano, o sea, grande elevado, pero para uso cotidiano, que los periodistas lo pudieran utilizar, y también los académicos y también los políticos, es porque aquí no ha habido escuelas. Lo único que ha habido ha sido individuos geniales sin discípulos. Hemos sido, dice Ángel Gabinet, alternativamente geniales e idiotas. Cervantes es el culmen de esa acción directa, individual, intransferible, que consiste no en conquistar otros países, sino el propio. Cervantes conquista el propio país, apropiándose de un territorio que nadie había hollado previamente, que era La Mancha, y que nadie hollará nunca después. No hay discípulos de Cervantes realmente
salvo los idiotas, salvo gente que realmente no tiene ese gran estilo, que no tiene esa capacidad de esa escuela, esa formación intermedia. En España, dice Ángel Gabinet, no hay escuela cervantina porque no hay comunión de técnicas. En las técnicas artísticas, eh, cada uno va a su forma o a su manera. Puede haber comunión de ideas, por eso dice Ángel Gabinet, se puede hacer una historia de las ideas estéticas en España. De hecho, este curso se llama Historia de las ideas estéticas, no historia de las técnicas o de los estilos estéticos. Es una herencia de la famosa historia de las ideas estéticas de Marcelino Méndez Pelayo, quien aprovecha la historia de España para contar la historia de la estética universal y ve, sí, una cierta comunión o comunidad de ideas, pero lo que ha sido interesante de ver, que efectivamente es muy singular, es que no hay comunión de técnicas. Es más, quienes escriben más o menos con las mismas técnicas o los mismos estilos porque tienen una misma concepción de la literatura, como hemos visto, se iban a matar. Entonces, ¿cómo vamos a decir que pertenecen a la misma escuela Lope de Vega y Cervantes cuando se llevaban a matar, o Quevedo y Góngora, ¿no? Esta es una característica fundamentales de los españoles, que es que su amor a la independencia les lleva a estar siempre contra todos. La única forma de controlarlos es proponiéndoles contramodelos, están contra todo el mundo, incluso contra ellos mismos, se hacen putadas a sí mismos. Pues el propio Cervantes, por ejemplo, está contra sí mismo al considerar que es mucho mejor obra el Persiles que el Quijote, aun viendo el éxito popular, aun sabiendo, yo creo que siendo consciente de la calidad de su obra, siempre quiere ir a la contra, ¿no? Esta idea del autor como un contrarian, como uno que va a la contra y que genera antagonismos incluso consigo mismo, es fundamental. Los estilos, dice Ángel Gabinet, y yo creo que esto está clarísimo en el caso de Cervantes. Es increíble la cantidad de lectores que tiene Cervantes. Bueno, hemos visto que no muchos, ¿no? 1 millón de españoles, tan solo de 50. Es que los estilos en España son intransferibles, incomunicables. No hay un nivel medio escolar aceptable, sino que no hay término medio realmente en España entre los escritores malísimos y los geniales. No hay una clase media literaria o intelectual que utilice ese gran estilo o ese estilo medio o llano que pueda, en fin, generar una base sobre la que construir un país con un tono intermedio, científico, literario. No, no. Lo que hay son grandes figuras que lo hacen todo, y ya todos los demás se dedican a repetir estúpidamente lo que dijeron, ¿no? Pues figuras, realmente, cuanto más estudias la historia de España, más te das cuenta, sí, de la singularidad y soledad y en fin, incluso la animadversión del medio ambiente o en torno a figuras tipo Marcelino Méndez Pelayo, que en filología es que realmente lo hicieron todo, o el propio Luis Astrana Marín. O sea, salvo ese tipo de entes, lo que no hicieron esos señores aislados, no lo hizo nadie, así de sencillo. Dice lo siguiente Ángel Gabinet acerca del estilo de Cervantes en su idioma español. Cuando Cervantes, bueno, Ángel Gabinet, no lo he explicado, pero bueno, un autor de la generación de 28, que tenía unas cartas, una correspondencia con Miguel de Unamuno, embajador en Riga, creo recordar, que esto no sé si es Letonia o Estonia o Lituania, que se suicidó tirándose al mar porque su esposa vino a visitarle y él estaba un poco de malas relaciones con ella, no quería verla. Escribió varias novelas que estaban francamente bien, pero sobre todo es conocido por este Diarium español, que es un ensayo brutal que no sé por qué no se está reeditando o reimprimiendo, porque es una obra maravillosa de un retrato psicológico y social. Bueno, sí que lo sé, porque hay unas afirmaciones ahí acerca del proyecto colonial español en el norte de África que quizás son un poco sonrojantes para la situación política en la que nos encontramos ahora mismo con Pedro Sánchez y la relación que tiene con Mohamed VI. Bueno, dice lo siguiente Ángel Gabinet: cuando Cervantes empieza a idear su obra, tiene dentro de sí un genio portentoso, pero fuera de él no hay más que figuras que se mueven como divinas intuiciones. Después coge esas figuras y las arrea, pudiera decirse, hacia adelante, como un arriero arrea a sus borricos, animándolos con frases desaliñadas de amor, mezcladas con palos equitativos y oportunos. No busquéis más artificio en el Quijote. Está escrito en prosa, y es como esas raras poesías de los místicos, en las que da igual comenzar a leer por el fin que por el principio, porque cada verso es una sensación pura y desligada como una idea platónica. En este párrafo se resume la obra de Cervantes de una manera maravillosa. En primer lugar, esta última conexión con Platón es fundamental, el componente neoplatónico, expresado en esas frases desaliñadas de amor, junto con los palos equitativos y oportunos, administrados a través de la ironía y la sátira, y por último, ese carácter episódico o desgajado de las composiciones. Y así, efectivamente, son los libros de Cervantes, como perlas, en las que la lectura del Quijote no te habilita para la Galatea, y la de la Galatea no te habilita para el Persiles, y el Persiles no te habilita para novelas ejemplares.
salvo ciertos tics o recursos o obsesiones, pues sobre todo la temática amorosa, con esas pasiones casi neoplatónicas hacia el amado o hacia la amada, mm, o la geopolítica, los conflictos en el Mediterráneo, realmente en Cervantes todo está, como se ha dicho, a la manera de las poesías místicas en las que cada página se puede leer por separado. El Quijote muchas veces se ha recomendado, si lo recomienda Francisco Rico, se puede leer capítulo a capítulo y de hecho así se leía en la antigüedad. En el siglo XVII pues probablemente la gente llegaba a una venta a la manera de la de Juan Palomeque y invitaba a una copa o a un plato a un estudiante para que le leyera el capítulo de los molinos o el capítulo de los batanes o la escena de la historia de Cardenio o lo que fuera. Cervantes tiene esa obra polifacética y desperdigada que es lo que vuelve absurdo técnicas como la comparatista de aplicada por Calero a Cervantes para afirmar que no escribió él sus obras, sino que las escribió Luis Vives, porque él se arrimó siempre lopianamente al género en boga, acercó el ascua a la sardina y practicó cada género adecuándose más o menos a las reglas del mismo, aunque violándolas puntualmente. Así pues tenemos obras como la novela pastoril de la Galatea, siguiendo el modelo de Montemayor, la novela bizantina, el Persiles, siguiendo los modelos que venían de la época antigua, las comedias y entremeses, donde él sigue el modelo de Lope de Rueda y mantiene las unidades de espacio, tiempo y acción, y que se publica en el año 13 o 14, ya no recuerdo, creo que en el 13 o en el 12, la publica con además el título de 8 comedias nunca estrenadas, haciendo un poco como de costumbre, necesidad-virtud. Siempre hemos señalado que en Cervantes la ventaja principal no es probablemente el mejor escritor de la historia universal, pero sí que es el escritor que más uso le saca a sus propios defectos, el que más hace de la necesidad virtud y convierte sus vicios en puntos a favor. Publicar el 8 comedias sin estrenar en el siglo XVII es equivalente a publicar 8 guiones sin ser adaptados al cine. Jorge Carrión publicó hace unos años un libro titulado Lex Shakespeare, creo que lo ha reeditado hace poco, donde planteaba la hipótesis tan repetida de que si Shakespeare viviera en el presente, pues no escribiría obras de teatro, sino series de televisión. Yo creo que Shakespeare escribiría más bien guiones de cine, porque la unidad que tienen sus tramas es más bien cinematográfica que serial. Quien desde luego que escribiría guiones de cine es Cervantes, porque en sus libros, eso sí, hay una predominancia de la oralidad y de los diálogos a la manera de los guiones y una concepción episódica que se puede alargar. El Quijote se podría haber alargado 1000 páginas más o 200 más, metiendo más anécdotas, más aventuras, más. Es decir, que son poemas ríos que dependiendo de la estación en la que nos encontremos, llevan más o menos agua, a veces se desbocan y salen de los cauces habituales, tienen meandros, se desvían, hay afluentes que a veces introducen elementos tóxicos en el curso fluvial de lo que escribe Cervantes. Luego también tiene poemas épicos satíricos, donde el caso del viaje al Parnaso, pues describe guerras, en vez de guerras de religiones o batallas fastuosas, pues lo que hace es una pelea entre escritores, el viaje al Parnaso, un viaje a Nápoles, en las que los diversos poetas españoles son puestos a la revista. También tenemos las novelas ejemplares o el Quijote, que es su gran renovación literaria, seguir a la manera italiana de Boccaccio y a la manera el Quijote como gran respuesta a la novela picaresca de Mateo Alemán. Una de las preguntas que nos vamos a plantear en siguientes clases, la de que dedicaremos a Sancho Panza, es por qué Sancho Panza no es una figura que podríamos llamar picaresca. Los que le achacan a Cervantes su mal estilo, me parece que se fijan demasiado en los detalles. Podríamos equipararlos a quienes un poco como Sancho Panza en la aventura de los batanes. Sancho Panza, recordemos esa aventura, están Don Quijote y Sancho Panza en la primera parte por la noche escuchando unos ruidos fortísimos, luego descubrirán a la mañana siguiente que son unos batanes, pero en ese momento Don Quijote quiere enfrentarse contra esas máquinas ruidosas. Sancho Panza teme mucho encontrarse con unas bestias feroces en mitad de la noche, así que decide atar, sin que lo vea su amo, las patas de Rocinante y entonces tiene que entretener a Don Quijote esa noche para que no espole al caballo y le decide contar una historia
que está pésimamente narrada, con un montón de nombres propios, detalles, coordinaciones copulativas, frases inacabadas, falta de tensión dramática y en un momento dado, pero eso sí, perfectamente encadenada, donde cada personaje aparece perfectamente definido con un nombre. Los que digo que echan en cara a Cervantes su mal estilo, parece que quisieran este tipo de novelas o de escritos donde está todo clarísimo. Sabemos si Alonso Quijano se llama Quijano, o Quesada, o Quejada. Sabemos cómo se llama perfectamente la esposa de Sancho Panza. Parece que estos escritores valorarían más que Cervantes fuera absolutamente preciso con sus referencias geográficas, espaciales, temporales y de acción, bueno, que despertara la fantasía o la reflexión por medio de esas de mitologemas como los de El Quijote, como Don Quijote y Sancho. Bueno, hay un montón de... y en esa aventura de los patanes, pues Don Quijote le echa en cara a Sancho Panza que llene la narración con tonterías, con detalles, con prolijidades, con coordinaciones copulativas que no vienen al caso. Y el propio Sancho Panza se traba, no es capaz de continuar la historia porque ya no recuerda cuántas ovejas pasaron un río. Entonces va contando una por una, pues pasó una y luego pasó otra y luego pasó una cuarta. Pues muchos de los que critican a Cervantes le critican porque de repente pues se olvida de una oveja o se olvida de un burro, o hay unos ducados, unos monedas que van de aquí para allá, o quiere decir Teseo y dice Perseo, en fin, o cita una frase en latín y pues en lugar de quandumque pone quisbusque, en fin, este tipo de cosas que son claramente de mediocres, que tan solo obedecen las normas establecidas, no son capaces de ir más allá de ellas, no entienden que el estilo propio también es una desviación y un error deliberado o en ocasiones simplemente feliz o azaroso. Entonces, ahí se ve muy bien además cómo el Quijote crece con la traducción. Esto es lo que le vuelve también absolutamente moderno. El hecho de que es un texto que es muy disfrutable en el original, pero que perfectamente se puede adaptar a otro idioma. Lo característico de la prosa y de la literatura moderna, que es lo que le convierte a la prosa y a la literatura moderna en una creadora de imaginarios populares a nivel internacional, es que aunque nos gustan los textos por su trama literaria, siempre es algo más que un texto, va más allá del libro. La propia trama del Quijote es un libro contra la interpretación puramente literaria, pero también contra la interpretación puramente biográfica de los libros. Los libros no están ni para ser disfrutados solamente con la minucia sintáctica, la manera de los filólogos, y tampoco para proyectarlos sobre tu vida de la manera quijotesca, alocada, confundiendo realidad y ficción, sino que hay un término intermedio entre aplicar a tu vida a rajatabla los modelos mitológicos de la literatura y leer la literatura simplemente como un conjunto de palabras o de letras puestas unas al lado de las otras. El Quijote en el siglo XIX se publicó un libro tal cual que se decía que el Quijote era intraducible, no recuerdo ahora el nombre, estamos hablando del periodo posterior a Benjumea, después de la Primera República Española, donde se crea esta fantasía un poco de, Cervantes es la máxima expresión de la literatura castellana y ni siquiera se puede traducir a otros idiomas, que sigan algunos pensando estos asuntos, ¿no? Pues yo qué sé, el propio Jesús G. Maestro, con su fanatismo quijotesco, pues piensa que el español es una tecnología lingüística avanzadísima y que el Quijote, si no se lee en castellano, pues no se puede leer. Lo maravilloso es que el Quijote ha sido apreciado principalmente por extranjeros, ha sido puesto en boga por extranjeros, sin de ser por la apreciación nativa, probablemente estaremos leyendo ahora mismo el Avellaneda y no el Quijote. Andrés Trapiello bromeaba con que si Cervantes y Lope de Vega vivieran en el presente, el premio Cervantes lo ganaría Lope de Vega. Esto es así. Entonces, no Cervantes. Cervantes es un autor, sí, popular, que he tenido más o menos en cuenta, que en los últimos años de su vida consigue un éxito moderado comparado con el teatral de Lope de Vega. Si Cervantes y Lope de Vega vivieran en el presente, el premio Cervantes se lo ganaría Lope de Vega. Bueno, sí, efectivamente en el Quijote pues hay ceugmas, hay juegos de palabras, hay falsas sinonimias que son típicamente castellanas, pero eso no impide que se traduzca, sino que a veces el Quijote puede ganar con la traducción. De hecho, Borges, como sabido, leyó el Quijote en inglés y siempre para él el original fue el inglés. De hecho, a partir de esa experiencia biográfica, escribió su famoso cuento sobre Pierre Menard, autor del Quijote, donde se plantea un autor cuya originalidad consiste en no hacer unas versiones del Quijote, sino escribir tal cual el Quijote 4 siglos después, o 3 siglos después. Sancho Panza
Sancho Panza, ya digo que bueno, cuenta esa historia, la de los batanes, en ese estilo abracadabrante, que es probablemente parece ser el que buscan muchos avellanados o avellanescos en el presente. En el fondo, el estilo de Cervantes se puede resumir en el famoso dicho que se pronuncia en el retablo de Maese Pedro. El Maese Pedro, que recordemos es Ginés de Pasamonte, vestido de tramoyista, de marinotista, le dice al chaval que está contando la historia, de una historia así morisca, de persecución de princesas y de príncipes y de reyes y de caballeros, le dice que no se vaya por las ramas, que no engole mucho la voz, que no haga citas latinas, que no se vaya con palabras raras o bizarras, sino que llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afección es mala. Esto podría ser, de hecho es la interpretación que se ha tenido tradicionalmente del Quijote. O sea, el Quijote también ha sido leído estilísticamente así, ¿no? A Cervantes se le ha leído como la defensa de lo llano, de los primores de la vulgaridad. El que mejor, vamos a cuestionarlo, pero bueno, aceptémoslo por ahora. Vamos a verlo más adelante como no es exactamente así. En fin, Juan Benet consideraba en su famoso libro este de la inspiración y el estilo, un ensayo que publicado en Revista Occidente, creo que en el año 62, las fechas me bailan un poco en la mente, da un poco igual. Lo que cuenta en el ensayo es que bueno, no existe en España un gran estilo, que en España lo más próximo a un estilo intermedio utilizado por todos en el periodismo, en los medios de comunicación, en la política, es el casticismo. Es un casticismo de retrato de costumbres, del uso chabacano del lenguaje, lleno de imprecaciones, de expresiones así gruesas. Karl Vossler tiene un par de libros de introducción a la literatura española donde subraya bastante bien esto, cómo no existe un estilo intermedio en español, cómo en español se pasa siempre de las sublimidades místicas, de las expresiones o los razonamientos abstractos, genéricos o teológicos, a directamente el insulto, la cabronada, la cuchillada tarapera, utilizar la palabra como una arma arrojadiza. Yo estoy de acuerdo con esta posición y creo que además en el Quijote lo interesante es cómo se mezclan. Bueno, en Cervantes sí que podría verse un estilo intermedio, aunque Juan Benet considera que ese casticismo, ese retrato de costumbres, ese realismo malentendido como apegarse a lo que se dice en la calle, pues en buena medida es una transacción a cambio del Quijote. Bueno, tenemos el Quijote a cambio, es como una especie de sacrificio, hemos tenido que sacrificar el gran estilo, un estilo intermedio, bueno, un estilo para pensar, un estilo para elaborar ciencia, para escribir ensayo, para hacernos entender entre nosotros. Esto ha sido sacrificado por mor de el casticismo, expresiones soeces, los razonamientos en plan de la razón de mi sin razón, que con razón me ampara, y aquí nos hemos quedado. Pues Azorín, que yo creo que es el que mejor entendió estilísticamente a Cervantes, puntualizó un poco esto. Azorín tiene varios libros, ya lo hemos dicho, por la senda de Don Quijote, con permiso de los cervantistas y con Cervantes. 3 libros publicados con 40 años de distancia, 40 y tantos años de distancia, y es el que mejor entendió a Cervantes porque él mismo tenía esa línea clara, esa escuela o ese estilo de viveza, primando lo comprensible sobre la gran elucubración sintáctico-conceptual. Azorín será reivindicado, de hecho, a mediados del siglo XX como el gran simplificador de la literatura española. Josep Pla decía que en Azorín se le notaba mucho el carácter levantino, valenciano, que no escribía en castellano, porque el castellano es una lengua que por la tradición barroca se ha vuelto demasiado enrevesada, llena de escoria, sintáctica, excesivamente lírica o administrativa, mientras que el catalán, o tal y como entendía él el catalán y el catalán sobre todo de Valencia, me van a ustedes a perdonar que me están aquí llamando al teléfono. Sí, me estaban llamando nada de las típicas mierdas de la telefonía móvil que te quieren ofrecer Dios sabe qué. Ven cómo... Es que claro, está la situación en la que nos encontramos. Cuando queremos hacer una... Esto pasa en todos los países, sí, pero es que es algo... bueno, en fin, sin más, ya está. Se pasa siempre de eso, de lo sublime. Estábamos hablando aquí del Quijote, pum, y de repente nada, llamadas de teléfono para venderte no sé qué oferta telefónica. Entonces, Azorín, interpretado por Josep Pla, es un tipo que escribe en un castellano infectado por la simplicidad del catalán. Bueno, esto también es una mitificación, una construcción de Josep Pla, quien escribía imitando un poco, siguiendo la línea, por supuesto, de Pío Baroja y de Azorín, que efectivamente
se propusieron escribir en un castellano limpio, que sintácticamente simple, con sujeto, verbo, predicado, y donde de vez en cuando hubiera alguna palabra castiza o algún adjetivo que rompiera la monotonía sintáctico-conceptual. Pero en el caso de Azorín, esto es una gran contribución a la limpieza del lenguaje a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, perdón, es que no busca sinónimos, sino llama las cosas por sus nombres, insistiendo muchas veces de manera machacona en las realidades tangibles y cercanas, planteando dudas sobre su entorno. Azorín me parece que es el más cervantino de los cervantinistas o cervantistas, en el sentido de que él se aproxima a lo pequeño, atiende a lo menudo, sin vocación pedante ni erudita, y se recrea en el texto, en sus minucias, y no pretende sobre todo corregir a Cervantes, que es algo que han intentado hacer muchos filólogos, muchos eruditos y muchos sabios a lo largo de la historia. Mire, véanse el caso, por ejemplo, de Hutchinson, el editor de la famosa edición editada en Argamasilla de Alba, 4 tomos de lujo, publicado por Manuel de Rivadeneira en la Biblioteca de Autores Españoles. Hay un pasaje, un momento en el Quijote donde Cervantes llama al sol meneo dulce de las cantimploras. El sol es el meneo dulce de las cantimploras. Aquí vuelven a ver lo que decíamos con Schopenhauer, ¿no? La capacidad alegórica es decir, alegórico, que va aleos, que es un discurso que te mueve más allá de estado autogórico, es decir, aquello que se remite al propio texto. La rima, el metro, las coincidencias fonéticas de las propias palabras, y luego está lo alegórico, que es aquella capacidad que tiene el texto de llevarte más allá. Evidentemente, el más allá del texto tendrá que ser las realidades tangibles allá afuera, que se perciben por los sentidos. Y ahí Cervantes, calificando al sol de meneo dulce las cantimploras, no hace falta explicarlo, ¿no? Cuando hace calor y el sol aprieta, pues las cantimploras llenas de agua van pasando de mano en mano. Esta expresión, que es preciosa, que es típicamente cervantina, Fermín Caballero, un erudito de la primera mitad del siglo XIX, consideraba que era una de las bellezas máximas del estilo cervantino. Fermín Caballero hizo un libro de geografía cervantina, pero un par de años después, Hutchinson, en el 1863, consideraba que era una errata, que lo del meneo dulce de las cantimploras solamente podía ser una errata, igual que pues eso, Cervantes escribe a veces Perseo por Teseo, y Hartzenbusch, sin ningún tipo de prejuicio, sin parar mientes en nada, sin parar barras, que se dice en la antigüedad, pues le corregía a veces detalles o pasajes del Quijote en base a lo que él consideraba que era lo más adecuado o mimético en términos biográficos o cronológicos o geográficos. Así, por ejemplo, cuando Cervantes nos dice que Don Quijote entra en Barcelona por agosto, el día de San Juan. Claro, el problema es que el día de San Juan es el 24 de junio, o sea, 2 meses antes de agosto. Hartzenbusch quiere salvar a Cervantes condenándole en el fondo, diciendo que no, que Cervantes ha cometido una errata, o él o el impresor, y que no se refiere a la noche de San Juan, del 24 de junio, sino a la degollación de San Juan Bautista, que cae en los últimos días de agosto. Así, Hartzenbusch, en la edición esta de lujo de 4 volúmenes, corrige el texto y en vez de poner San Juan, pone degollación de San Juan Bautista. En lugar de ser la noche de San Juan, es la noche de la degollación de San Juan Bautista. Bueno, frente a estos enmendadores o corregidores de Cervantes, nosotros evidentemente vamos a abandonarnos a los primores de la vulgaridad de Cervantes, vamos a recrearnos, por supuesto, en ese ambiente de la obra, esa esfera espiritual, lo que llamaba Azorín el momentismo de Cervantes. Pues cómo Cervantes se abandona. Y dice lo siguiente en un texto de Con permiso de los cervantistas, Azorín, acerca de este abandono, este momentismo de Cervantes que escribe al primer toque. También cómo ha sido preparado este curso, ojo. Para este curso pues yo he removido mucha bibliografía, alguna de ellas la tengo aquí delante por si podría llegar a enseñarla o citarla, pero prefiero dejarla ahí abandonada o arrumbada. Bueno, ahí está bien a una cierta distancia prudencial. Pero la forma en la que han sido redactados estas clases y preparadas estas clases ha sido también con ese espíritu un poco cervantista o cervantiano de dejarse abandonar, de no ir con demasiada pedantería, sino exponer los razonamientos así sin notas y sin observaciones. Dice lo siguiente Azorín: Cervantes se abandona, para que vean también el estilo de Azorín y que vean estos primores de la vulgaridad que decía Ortega y Gasset. Cervantes se abandona, no es simpático por ese abandono.
esa dejadez, esa negligencia. Cervantes se abandona en la vida y en el estilo. Llega un momento en la vida en que Cervantes se abandona. Pensamos y volvemos a pensar en un asunto. Lo tenemos ya bien pensado, bien estudiado, bien concertado. Nos ha costado mucho el arribar a este extremo. Estamos ahora seguros de que podremos escribir y escribiremos lo que en la mente hemos concertado. Y cuando nos sentamos ante la mesa para escribir, no contamos, para nuestra guía, con ninguna nota. Si en el curso de nuestras cavilaciones hemos tomado notas, ya las hemos olvidado. Por eso vamos escribiendo con tanta ligereza, con tanta fluidez. Hay momentos en la vida en que nos sentimos flacos. Las circunstancias hacen que seamos dignos de indulgencia en esos momentos. Cervantes considera con su bondad, en la postrera época de su vida, esos momentos humanos de flaqueza. Podría formarse, con esta consideración del momento y de sus alleganzas, una doctrina llamada el momentismo que habría de autorizarse con el nombre de Cervantes. Sobre el estilo de Cervantes, aparte de estas observaciones acerca del momentismo de Azorín, yo creo que es interesante los textos de Juan Benet, Honda y Corpúsculo en el Quijote, y la conferencia que dio Rafael Sánchez Ferlosio, Destino y Carácter, con motivo de la recepción del premio Cervantes en el año 2004 o 2005. Como ven, hay también una imprecisión de datos o de fechas en mi discurso típicamente cervantino. En Honda y Corpúsculo en el Quijote, Benet considera que dentro de la narrativa occidental moderna hay dos modelos entre los cuales oscila pendularmente todo lo que se ha escrito. Uno de los extremos de esa oscilación pendular está encarnado por el Quijote, y otro tiene dos candidatos posibles, o bien Absalón de Faulkner, o bien El tiempo recobrado de Proust, la última parte de En busca del tiempo perdido. Los dos extremos representan la contraposición literaria trazada por Benet entre la estampa y el argumento. O en términos metafóricos científicos, la onda y el crepúsculo. Por un lado tendríamos los escritores de onda que elaboran intrigas, tramas, desarrollo narrativos de carácter argumentativo, frente a los escritores de corpúsculo que no siguen una línea, a la manera de la onda, no siguen una línea, una trayectoria continua, sino que van espigando en cada momento pues cuadros de personajes, retratos de costumbres, fotografías sociales, digamos lo continuo frente a lo discreto. Una cosa son los escritores de onda continuos que van construyendo una trama que va concatenándose según el principio de causalidad, y luego unos escritores que lo que hacen corpuscularmente, atómicamente, discretamente, es retratar unas situaciones, unos momentos, unos personajes, sin ese desarrollo narrativo continuo, sin un principio causal, sino más bien casual. Se da la casualidad de que estamos en este siglo, en esta década, y que hay este tipo de personajes, y la explicación de que tal personaje o no otro intervenga en la acción es simplemente porque sí, no hay una explicación ulterior más allá de eso. Me van a permitir, otra vez me están llamando al teléfono, voy a cogerlo de otra forma. Sí. Vale, pues nada, ya estamos en este punto en el que me llaman, pero no no me quieren ni hablar. Entonces, vale, seguimos para adelante como los burros, como el arriero del que hablaba como el arriero del que hablaba, no lo quiero decir mal, el nombre, Ángel Ganivet, que se me había olvidado. Ángel Ganivet hablaba de ese arriero que va arriando a sus cerdos. No, nosotros seguimos para adelante, efectivamente. Entonces, Cervantes, para Benet, inventa la invención literaria. En vez de apoyarse en mitos persistentes, asentados por siglos de tradición oral y de versiones escritas, Cervantes inventa un mitologema desde cero. Bueno, desde cero no, crea una estructura novedosa, sí que es cierto, para contar historias, mezclando elementos de diversas tradiciones, pues la picaresca, la pastoril, la caballeresca, y configura de esta forma, utilizando también un estilo oral proveniente del teatro. Se dice que Cervantes teatraliza la novela, igual que Lope de Vega noveliza el teatro. Tenemos aquí ya pues una estructura dual con Quijote y Sancho, con dos, además con narradores, personajes que luego ha tenido una fertilidad increíble, ¿no? Hasta el presente. Ayer mismo vi una película de un director de cine irlandés,
Se llama The Banshees of Inisherin o algo así. Es una película sobre dos personajes en una isla irlandesa de la costa occidental de Irlanda, que es la costa más agreste, donde más se habla el gaélico. Y es una trama que tiene, es una novela, es una película que tiene lugar en el año 1923, en abril de 1923, en plena guerra civil irlandesa, después de la independencia de Irlanda. Y es un conflicto, es una película que trata de un conflicto entre dos amigos de la misma isla, entre un amigo, uno que es un arriero precisamente, uno que vive con vacas y con potrillos y con burritas, con una burrita que es como su mejor amiga, y es un poco idiota y la trama empieza con que su mejor amigo, que es un violinista del pueblo, pues ya no quiere saber nada de él, porque no quiere saber, no quiere ya estar contaminado por las conversaciones estúpidas y vulgares de ese personaje, que es Sancho Pazesco, y él, como buen Quijote, pues tiene la aspiración de ser eternizado como músico, de componer unas obras musicales con las que pasar a la posteridad. Y se ve todo el rato molestado por este tipo Sancho Pancesco, que no para de molestarlo, inquietarle, de tal forma que empieza a cortarse dedos el de la mano. Por cada vez que le moleste, por cada vez que le moleste se cortará uno de los dedos de la mano con mano con la que toca el violín. Pues es claramente una recreación en el fondo de la estructura de Sancho Panza y Don Quijote. Lo que pasa es que en esta vez, en vez de llevarse bien, se llevan mal entre sí, pero la misma estructura, en fin, de un hidalgo, de alguien con pretensiones artísticas o literarias o científicas, que va más allá del entorno inmediato totalmente cutre o limitado o cerril, y junto a él pues una figura entusiasmada, entusiasta, un seguidor que no sabe apreciar lo que tiene delante y que a veces es un impedimento para que esa operación caballeresca se lleve a cabo. Mm, lo que tenemos entonces Cervantes es el ejemplo máximo del autor corpuscular, de aquel que hace un cuadro de personajes, un retrato de costumbres, una fotografía social, el que concentrándose en perfilar sus personajes, en construir mitologemas que pueden extrapolarse, Mr. Watson y Mr. Watson, el señor Watson y... ¿Cómo se llama el detective? Bueno, en fin, el sabueso de Baskerville, todo, ¿cómo se llama este? Bueno, ya no me voy a acordar, no me voy a acordar. O Batman y Robin, todo este tipo de estructuras duales, es que no paran de llamarme, de verdad. No sé qué debe estar pasando ahí afuera para que... yo creo que nada, en principio, pero bueno, voy a ponerlo aquí esto en silencio para que no me molesten más y seguimos adelante. Entonces, Cervantes es el paradigma de la escritura corpuscular, de cuadro, que se concentra en los personajes, en la interacción entre ellos y que por lo tanto no tiene un objetivo narrativo, no busca construir unas narraciones impulsadas por una idea de destino, por una trama verosímil, por una intriga que llevará a una especie como de revelación final, a una sorpresa, a una conclusión casi aristotélica donde el final es inevitable pero imprevisible, necesario pero imposible de ser previsto. Y esto conecta con lo que dijo Rafael Sánchez Ferlosio en su conferencia, en su charla Destino y Carácter, donde él establece una diferencia entre el carácter, que es lo que uno es, y el destino, que es lo que uno querría ser. Digamos que Sancho Panza es un personaje de carácter que permanece siempre en la misma esencia o en la misma naturaleza, frente a los personajes de destino, que son aquellos que buscan ser algo distinto, que se ven sobre todo movidos, cuya esencia no estriba en lo que son en el presente, sino lo que querrían ser, lo que deberían ser, lo que podrían ser. Rafael Sánchez Ferlosio vuelve sobre temas clásicos como pues el asunto de si la poesía es más filosófica que la historia, de Aristóteles, y para Aristóteles la poesía es más filosófica que la historia porque la poesía está concatenada con relaciones causales. En la poesía pues hay una realización del deber ser caracterológico o del destino de los personajes. Desde el comienzo de El Edipo Rey sabemos lo que va a pasar, podemos predecir lo que va a pasar, mientras que en la historia pues acontecen las cosas de manera azarosa y una batalla la puede ganar un bando u otro y puede pasar cualquier cosa. Mientras que en la poesía no, en la poesía hay una relación, una concatenación, que es la trama, el argumento que permite dar razones de lo que pasa. Lo que estudia muy bien Rafael Ferlosio es el momento en que la historia se poetiza. La historia se comprende científica, poéticamente o filosóficamente como el despliegue del espíritu absoluto, como una concatenación de causas
que dan su razón de ser y que explican por qué el que triunfa no triunfa de manera azarosa, sino porque debería triunfar conforme al Espíritu Santo, conforme a la predestinación divina, conforme al espíritu objetivo del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, dice Rafael Sánchez Ferlosio que lo interesante del Quijote es que en el Quijote tenemos dos personajes de carácter, o sea, tanto Sancho Panza como Don Quijote son dos estereotipos de el hidalgo y el plebeyo, el gordo y el flaco, el alto y el bajo, el que va en un burro y el que va en un caballo, ¿bien? Por ese motivo han sido tan susceptibles de ser traspasados a las artes plásticas, porque los vemos directamente, lo que hemos dicho, la capacidad alegórica de Cervantes es tal que ya el libro del Quijote parece lo de menos, ¿no? O sea, ante la influencia y la trascendencia de todo lo que ha trascendido sus dos personajes, pues casi lo que cuenta Cervantes nos sabe a poco. Dice Rafael Sánchez Ferlosio que Don Quijote es caballero après les lettres, después de la letra, en dos sentidos. Es caballero después de la letra porque se ha hecho caballero después de leer novelas de caballerías y porque se hace caballero porque quiere verse por escrito. Lo primero que dice Don Quijote después de armarse caballero a sí mismo, después de ponerse la celada, de tomar las armas y de aprovechar una mañana de verano para salir por la parte de atrás de sus posesiones, de su hacienda, ya está imaginando lo que dirá el futuro cronista que escriba sobre él. Y entonces dice Rafael Ferlosio de una manera muy exacta que Don Quijote es un personaje de carácter, es decir, es un personaje que está claramente definido desde el comienzo, que tiene unos deseos y unas aspiraciones muy claras, pero ojo, aquí está el giro interesante de Cervantes. Es un personaje de carácter cuyo carácter es querer tener un destino, es decir, hacerse a sí mismo, que pasar a estar escrito, es decir, que se define por su voluntad. Eh, los personajes en Cervantes, lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos del voluntarismo de Cervantes, los personajes de Cervantes son personajes que tienen carácter, que tienen unos caracteres bien definidos y totalmente delimitados, casi hasta el punto de la caricatura, pero que no obstante se definen por sus deseos, no por lo que son, sino por lo que desearían ser. Así, Sancho Panza se define tanto por su condición social de campesino, de un poco falto de seso, como por el deseo de gobernar una ínsula. Y del mismo modo, Don Quijote se define, sí, por ser un hidalgo, loco, etcétera, pero también por su deseo de ver a Dulcinea. Y es ese carácter de buscar un destino, ese carácter de buscar un destino lo que hace que la literatura de Cervantes esté ahí entre medias, en el fondo, esté entre medias, no sea contra lo que dice Benet, no sea una plena encarnación de la novela típica de argumento o de ondulatoria, continua. No es una novela puramente corpuscular, ni tampoco es una novela puramente de intriga o de onda o de trama o de desarrollo narrativo. Desde luego, para los amigos de la sorpresa o de la intriga, pues a lo mejor Cervantes, efectivamente, el final de sus libros puede resultar un poco decepcionante. Para muchos lectores, pues lo peor del Quijote son el final de la primera parte y de la segunda, porque puede parecer un poco arbitrario o azaroso la forma en la que se van acumulando los personajes primero en la venta y la forma en la que finalmente, pues Cervantes quiere dar fin a su personaje, quiere matarlo para que no haya un segundo Avellaneda que lo trastoque o que lo destruya. Así, lo que notamos continuamente en Cervantes, aunque el narrador aparece muy poco, es que hay una libertad apabullante. O sea, vemos a Cervantes en cada página. Es casi el protagonista, es inevitable que al final sea el protagonista de la novela, el autor, no biográficamente, sino estilísticamente y con su capacidad creativa para hacer lo que le dé la gana. Si quiere, pues en un momento dado se corrige a sí mismo y el protagonista no va a Zaragoza, sino a Valencia. Y en la primera parte hay un final totalmente abracadabrante donde van coincidiendo azarosamente un montón de personajes en la venta de Juan Palomeque. Igual que en la segunda parte, pues decide Cervantes cortar y que en la playa de Barcelona se produzca el conflicto final entre Don Quijote y el Caballero de la Luna, de tal forma que haya, a partir de entonces, tan solo un regreso al hogar. Y de nuevo vuelve a acabar con la historia, simplemente haciendo que Don Quijote muera en el momento en que le apetece más a él. Entonces, la tesis final de Benet, insisto, es que el camino corpuscularista, este camino de estampa, este camino de las costumbres, de la crítica social, pues ya está totalmente agotado, que no se puede seguir por este camino corpuscularista de estampa, de cuadro de costumbres,
que es un camino totalmente arrumbado, imposible de continuar, de seguir, que tan solo queda seguir el otro camino, el camino ondulatorio, que es el camino del argumento y de la trama. A mí me parece más interesante en este punto las observaciones de Milán Kundera, quien señala cómo es posible que en la literatura posmoderna regresemos a la venta de Juan Palomeque. Durante el siglo XIX la literatura era una literatura ondulatoria, de intriga, de trama, de desarrollo narrativo, que se vedaba a sí misma, salvo en ciertos momentos de descripción, el cuadro de costumbre, los personajes y esta gratuidad de Cervantes que cuando necesita a alguien lo hace aparecer. Y así el barbero aparece a punto para plantear el debate de si la bacía es un yelmo o el yelmo es una bacía. Y en la venta de Juan Palomeque, sin dar ninguna explicación, se juntan todos. De repente, arbitrariamente, hay cuatro o cinco parejas de personas que finalmente se reconocen entre sí. Ahí aparece el barbero, aparece el canónigo, está el barbero y el cura, está Cervantes, está Don Quijote durmiendo, está Sancho Panza ahí flipando con lo que pasa delante suyo. En fin, hay una para Benet, esto es un error a mi juicio suyo, bueno, no es un error de juicio suyo, sino que es una apuesta literaria suya. Él quería abandonar ese retrato de costumbres, ese casticismo, ese estilo llano o esa mezcla de lo elevado con lo bajísimo, y quería apostar por una novela, una narrativa de trama, bien, siguiendo la línea de Proust o de Faulkner, pero donde se ve claramente cómo le traiciona sus propias velidades literarias. Esto se traiciona a sí mismo al no ser capaz de decantarse por Proust o de Faulkner. Cuando quiere decir cuál es el paradigma de la literatura corpuscularista, de estampa, de cuadros de personajes, de retrato de costumbres, pues evidentemente es el Quijote. Podemos cuestionar si esos personajes de carácter lo que buscan es un destino, pero evidentemente que son casi caricaturas de Guiñol, eso no nadie lo duda. Pero cuando tiene que buscar una novela de pura trama, no da con ninguna, porque en el fondo la que tiene que ofrecer como ejemplo es una a la que detesta y de la que quiere despegarse, a saber, el Ulises de James Joyce. Este es un tema interesante. ¿Cuáles son las conexiones y desconexiones entre el Ulises y el Quijote? ¿Cuáles son los puntos de afinidad entre Cervantes y Joyce? Yo sobre esto podría hablar bastante o muchísimo, porque, en fin, o poco o nada, no sé, porque he dado un curso entero sobre Joyce y ahora estoy dando un curso entero sobre Cervantes. Lo interesante que me viene a mí a la mente ahora es, que me parece singular, es como el estilo el estilo español que empieza a fraguarse en Cervantes, pues es antagónico al estilo de Joyce. Como Joyce tiene un estilo de frase corta que va en contra de esa concatenación de subordinadas típicamente cervantina, pero que se vuelve mucho más acuciante aún en el barroco y que llega hasta los estilistas del mediados del siglo XX, Sánchez Ferlós y Benet, que los dos son cervantinos, pero también son anti-parataxis, anti-frase corta, o sea, son más prustianos, efectivamente les gusta pues ese estilo encadenado, esas frases que se van mordiendo la cola a sí mismas, frente a la contundencia joyciana, que yo creo que en el fondo está más cerca de Cervantes. Es decir, el Ulises y el Quijote se parecen en muchas cosas. Por ejemplo, la combinación de una trama con unos personajes claramente reconocibles, casi mitológicos, con un elemento episódico. Pues cada capítulo del Ulises está narrado de una forma distinta, y en el Quijote pues también hay unos saltos donde cada capítulo se puede leer por separado. Además hay una clara identificación entre Sancho y Dédalus y el Quijote con Bloom. Mm, a Benet, desde luego, lo que no le gustaban eran los juegos de palabras de Joyce, pero entonces tampoco le deberían gustar los juegos de palabras de Cervantes. En fin, un montón de cosas de las que hablaremos en la segunda mitad de esta clase, porque ahora mismo, en este mismo momento, tengo que hacer una pausa para una reunión. Venga, hasta ahora. Seguimos con la clase tercera, dedicada a la obra, al estilo y a la ironía de Cervantes. Nos hemos quedado hablando sobre las tesis de Sánchez Ferlós y de Benet, sobre el carácter y el destino en la obra de Cervantes, o la onda y el corpúsculo en el Quijote. Estábamos de acuerdo con la caracterización general que hacían Benet y Sánchez Ferlosio de la obra de Cervantes, aunque pensábamos que había una cuestión lingüística, literaria de fondo, interesante de remover, a saber que en el fondo Sánchez Ferlosio y Benet interpretaban a Cervantes en clave barroca, es decir, valoraban la escritura de Cervantes en la medida en que
por el paso del tiempo se había vuelto oscura y no tenía esa espontaneidad oral con la que se publicó. Y esto se ve muy bien en la enemistad que tenían Sánchez Ferlós y Benet a un estilo que yo calificaría de renacentista, pero de un renacimiento pantagruelesco, propia de James Joyce, esa frase corta, no prustiana, y a mi juicio el Ulises es un paradigma, un ejemplo muy bueno de esa literatura ondulatoria que no se segmenta corpularistamente en, en paisajes de la sociedad. Entonces terminamos diciendo que había unos puntos de conexión y de disidencia y de diferencia entre el Ulises y el Quijote, ahí nos hemos quedado exactamente. Entonces, estábamos de acuerdo con Benet en que Cervantes es un escritor de estampa, de carácter, aunque el carácter de Don Quijote sea querer tener un destino, pero no en el sentido de que Cervantes haga paisaje o retrato de la sociedad. Hemos citado en varias ocasiones la frase de Flaubert en su correspondencia, que claramente se ven esos campos y esos caminos que no se describen en ningún momento. Hasta el siglo XIX realmente la novela no tenía la descripción, la éfrasis de los personajes y de las escenas como un elemento característico del estilo. Nabokov, en su curso sobre el Quijote, se quejará de que el diálogo en la época de Cervantes estaba más avanzado que la descripción y que las descripciones de el Quijote pues son tópicas, son lugares comunes, son una repetición de la retórica renacentista que ve en el paisaje o en el campo unos jardines bien ordenados para la recreación de unos pastores totalmente ficcionales. Lo que no se da cuenta Nabokov es que efectivamente Don Cervantes no tiene la capacidad de descripción propia de los simbolistas o de los impresionistas del siglo XIX, pero sí que es lo bastante astuto como para caricaturizar esa retórica renacentista. Casi siempre que se hacen descripciones del paisaje son con un objetivo de burla. Así, por ejemplo, se cuenta en varias ocasiones cómo Don Quijote y Sancho se levantan por la mañana en un campo donde los pájaros están trinando, las flores se abren, el rocío humedece su piel y es todo con un tono, yo creo, exagerado y caricaturesco, así lo quiero yo interpretar. En varias ocasiones hay una crítica por parte de Cervantes al preciosismo literario, aunque él recurre mucho a los juegos de palabras, muchos teugmas, muchos calambures, muchas contraposiciones y antítesis. Al mismo tiempo, en Cervantes nos encontramos con una crítica de las descripciones que rellenan simplemente las hojas. Dice lo siguiente cuando Don Quijote y Sancho Panza se introducen en la casa de Don Diego en la segunda parte del libro. Aquí pinta el autor, se está refiriendo a Cide Hamete Benengeli, aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de Don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico. Pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones. A la altura de la época de Cervantes, las descripciones se ven como frías digresiones en la verdad de la historia. Recordemos que Cide Hamete Benengeli no es un novelista, es un cronista árabe. Su condición de árabe le lanza suspicacias desde un punto de vista cristiano a lo que está diciendo, porque se presupone que va a mentir o que va a engañar o que orientalistamente va a ficcionalizar, pero no en la vía del enriquecimiento iconográfico. Al contrario, hay una especie de iconoclastia, por lo menos en el parte del traductor, que no va a permitir que haya descripciones abundantes, así lujuriosas, de lo que está enfrente, sino que va simplemente a atenerse a la trama de los hechos. En el Quijote no hay trama, si se quiere ver así, no existe, pues no se cifra todo en la sorpresa o en la anagnórisis, sino que queda bastante claro desde el comienzo que es verdad y que es ficción. Salvo en pasajes concretos como la Cueva de Montesinos, pues está muy clara esa diferenciación entre las fantasías de Quijote y la realidad del mundo circundante. Y lo que se pone en primer plano son, evidentemente, los personajes. Se puede decir que efectivamente la trama es un pretexto para el desarrollo de los personajes.
ahora tenemos que hablar de una de las características que son consideradas fundamentales en esta trama, que lo único que tiene como objetivo es poner los personajes delante de la cara y ver su desarrollo. Queremos hablar, vamos a mencionar brevemente y a criticar las tesis de Salvador de Madariaga en su libro Introducción a la lectura del Quijote sobre la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. La tesis de Madariaga es que a lo largo del libro, los dos personajes protagonistas cambian de identidad según el dicho de dime con quién vas y te diré quién eres. Don Quijote se va contaminando del realismo y del pragmatismo de Sancho. Después de la derrota en la playa de Barcelona, este realismo y pragmatismo toma posesión de su cuerpo y ya no confunde ni mucho menos las ventas con castillos ni los rebaños con ejércitos. Al llegar a su pueblo, finalmente cae enfermo, pasa unos días o unas horas durmiendo con fiebre y al despertar dice haberse liberado de las fantasías caballerescas, hace testamento y en él hace prometer a su sobrina, Antonia Quijana, que no se case con ningún hombre que haya leído novelas de caballerías. Sancho, mientras su maestro se sanchifica, él se quijotiza, se contamina del idealismo y de la locura de Don Quijote, hasta el punto de que, estando su señor en el lecho de muerte, él le propone que se levante de la cama y vayan juntos al campo a convertirse en pastores bucólicos. Él sería el pastor Pancino, Sancho Pancino. Esta quijotización de Sancho y sanchificación de Don Quijote justificaría a ojos de Salvador de Madariaga el título que tiene Cervantes de ser el primer novelista moderno, en la medida en que los personajes no son arquetípicos ni estáticos, sino que están en cambio progresivo, hay un arco narrativo que lleva a los personajes de un punto al otro, que les cambia a través del tiempo. Bueno, yo creo que esta teoría, la teoría de la sanchificación de Don Quijote y quijotización de Sancho, es singularmente una memez. No entiende de qué va la novela moderna realmente. No hay tal quijotización ni sanchificación. Cada uno de los personajes permanece con su carácter perfectamente definido y aunque ambivalente. La característica principal no es la modificación de ese carácter, sino la ambivalencia. El mismo Don Quijote está oscilando entre la cólera y la melancolía, entre la locura caballeresca y el juicio del hidalgo, mientras que Sancho oscila entre la estupidez ignorante y el sentido común popular, entre el miedo egoísta y el altruismo empático. No es cierto que Don Quijote recupere la cordura después de la derrota en la playa de Barcelona o después del Palacio Ducal. Al final del libro, en regreso al pueblo, Don Quijote tiene la escena de ser arrollado por un rebaño de animales, volviendo a una escena típica de la primera parte del Quijote. Muchos autores, muchos críticos, muchos comentaristas le han echado en cara a Cervantes que ponga ese tipo de escena hacia el final del libro, cuando supuestamente Quijote se ha sanchificado y ya se ha quitado de las visiones delirantes o fantasiosas del mundo. Es cierto que durante la segunda parte del Quijote, Quijote suele ver las ventas como ventas y los castillos como castillos, pero la diferencia fundamental no es esa, no es que Quijote haya cambiado respecto al mundo, sino que el mundo ha cambiado respecto a Quijote. Al haber leído la historia de la primera parte, las personas que están en su entorno, Sansón Carrasco, los duques, ya parten de la idea, de la ilusión de Don Quijote, juegan con ella, se hacen pasar juegan de manera cómplice con las fantasías de Don Quijote. Don Quijote ve verdaderos castillos en la segunda parte y por eso no tiene que imaginárselos y trata con verdaderos duques. No tiene que imaginar que un ventero es un duque porque está en presencia de un verdadero duque. Esta es la ironía que ya la señalamos en la clase pasada o en la anterior cuando hablamos de Schelling, como Schelling consideraba que la relación entre la primera parte y la segunda del Quijote era la relación que existe también en la literatura épica entre la Ilíada y la Odisea. En la Odisea nos encontramos con un contexto mágico en el que muchas de las aspiraciones de idealización y de conquista del ideal de la Ilíada se realizan, pero ya como unas burlas, como magos, como fantasmagorías. Así Circe en la Odisea sería equivalente a la duquesa en la segunda parte del Quijote, que efectivamente cumple con el sueño de Don Quijote de convertirse en caballero, pero para burlarse de él. Ya digo que los críticos objetan a Cervantes el haber introducido la escena del rebaño, de que al final de sus días Don Quijote vuelva a pensar que los animales son ejércitos, igual que en la primera parte, cuando combate contra unas ovejas, le da unas lanzadas a las ovejas pensando que son dos ejércitos en choque. Pero esto en realidad es una mala incomprensión de lo que está haciendo realmente Cervantes, que Cervantes no se casa con una teoría neo-aristotélica del arco narrativo como un paso de la gracia a la desgracia, de la fortunio al infortunio, donde hay una hibris y por lo tanto a continuación una némesis. No, en caso de
Cervantes se mantienen perfectamente en su definición, aunque ambivalencia, los caracteres de Don Quijote y de Sancho. Estoy de acuerdo en ese sentido, con la tesis más bien de Sánchez Ferlosio contra Salvador de Madariaga, que quiere interpretar el Quijote en términos de destino, en términos de que hubiera una verdadera sanchificación y quijotización de Sancho como destino revelado en ambos. Lo que sí que desde luego hay es una crítica social fortísima a las clases altas y ociosas, que veremos sobre todo en próximas clases cuando hablemos de El Hidalgo, en la clase que dedicaremos al personaje protagonista, a Don Quijote, creo que es la próxima clase de este curso. En la segunda parte del Quijote lo que tenemos es ese juego, esa inversión, donde ahora es el entorno, es la circunstancia que para Ortega era tan importante, la que se burla del yo. Y así tenemos a Sancho fingiendo que una campesina es Dulcinea, o la propia cabeza encantada de Don Antonio en Barcelona, que es un artificio construido para burlarse de la gente. Hasta la última jornada, la vuelta a casa de Don Quijote, tenemos a Don Quijote crédulo de la superchería de que para que Dulcinea recupere su forma primigenia y se elimine el encantamiento que ha recibido, Sancho se debe impartir o administrar 3.000 azotes. Igual que Don Quijote mantiene ese idealismo y esas fantasías y esas locuras de tipo caballeresco, Sancho tampoco ha perdido su característico materialismo o egoísmo o individualismo. No accede a darse los azotes y de hecho pacta no accede a darse los azotes hasta que pacta con su amo un precio por cada uno. No sé cuántos maravedís eran por azote, y una vez pactado el precio se da unos cuantos azotes y viendo lo mucho que le duelen deciden renegociar el precio al alza. Pide el doble y a veces el cuádruple por cada azote, esos 3.000 azotes que debe impartirse, debe administrarse, debe darse para eliminar el encantamiento de Dulcinea. Y en vez de azotarse a sí mismo, se da azotes a los árboles, finge que está azotando en mitad de la oscuridad del bosque, cuando en realidad lo que está es golpeando los árboles de su alrededor. Sancho no pierde el juicio, no se quijotiza en el sentido de creer fantasiosamente en encantamientos o en desencantamientos por la vía del azote, sino que mantiene su mezcla tradicional de prudencia crédula, su prudencia miedosa y su credulidad pragmática. Siempre que sucede algo bueno en el libro, o le prometen a él algo bueno, a él o a sus allegados, Sancho está perfectamente dispuesto a creer en las fantasías más delirantes que pueden imaginarse. Esa es la combinación de la credulidad con la prudencia. El egoísta rapiñador que en la primera parte del Quijote saquea a un fraile que su amo acaba de derribar del burro simplemente porque piensa que es lo que le corresponde como despojo del combate heroico de un caballero, siendo él su escudero. Ese mismo egoísta rapiñador que nos encontramos en la primera parte es quien se vuelve altruista, y en la segunda parte, al final del libro, él está dispuesto a contarle una mentira a su maestro, a su amo, con tal de que no se muera. Es un mentiroso altruista que, para que el amo no se muera, por falta de aventura y de fantasías, le propone salir al campo fingiéndose pastores bucólicos. Y así, en un pasaje muy célebre, le dice lo siguiente Sancho a Don Quijote: no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Como se puede ver en este pasaje, el motivo por el que Don Quijote se muere no es porque haya recuperado la cordura, sino porque ha caído en una locura aún mayor que aquella en la que se encontraba, a saber, se deja morir de melancolía porque cree supersticiosamente que nunca volverá a ver a Dulcinea, y sobre todo cree en los malos signos, en los augurios funestos que percibió al volver a su pueblo. A la entrada del pueblo innominado, hay dos niños riñendo cuando vuelve de regreso Don Quijote, y uno de ellos le dice al otro: no te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida. Creo que se refieren a un conejo o a un ratón. Conejo ratón que finalmente agarra a Sancho y pone en las manos de Don Quijote, frente a la credulidad o el mal augurio que piensa Don Quijote que le ha caído al escuchar esa frase. Él interpreta de ese dicho a la luz de sus pensamientos obsesivos, que él nunca volverá a ver a Dulcinea. Lo que le preocupa durante toda la segunda parte, igual que a Sancho con la ínsula, es que los sueños cuando se cumplen no sean exactamente idénticos a lo que uno se imaginaba. Entonces
Don Quijote tiene una imagen de Dulcinea que no se corresponde para nada a lo que termina siendo Dulcinea cuando la ve bajo la efigie de una campesina. Y del mismo modo, cuando Sancho toma posesión de su ínsula, pues resulta que su ínsula ni siquiera tiene acceso al mar, no es un pueblo lleno de gente que viene a burlarse de él, obligándole a hacer juicios salomónicos en una dirección o en otra. Quijote, como estamos viendo aquí, no ha perdido su idealismo, sino que lo que ha perdido es el ideal hacia el que se dirigía. Piensa que ya no va a encontrarlo. Alonso Quijano no recupera la cordura, sino que muere loco desde los pies a la cabeza. Es un caballero de los pies a la cabeza y se deja morir de melancolía al haber perdido la esperanza de ver a su dama idealizada. Aquí vemos, pues eso, como la fantasía conduce a la falta de juicio, como un desajuste en los humores, pues hace que Don Quijote se mantenga continuamente entre la melancolía y la cólera. La cólera se expresa cuando combate a unos héroes, unos adversarios o enemigos imaginarios por mor de su dama, y la melancolía le arrebata, finalmente le mata, cuando piensa que ya no va a ver a Dulcinea porque ésta seguirá presa de su encantamiento o porque no querrá acceder a las razones de su caballero. Sea como fuere, pues aquí es el momento quizás de hablar un poquito más de la locura. Quijote, como hemos dicho, se muere loco, pero también el concepto de locura se transforma a lo largo del siglo XVI y XVII en el que podemos situar la trayectoria literaria de Cervantes. Lo que tenemos es una fantasía. La nueva fantasía es haber recuperado el juicio. La última aventura totalmente estrafalaria y loca del caballero andante de La Mancha es pensar que vuelve a ser Alonso Quijano el bueno. Esa es la última de sus grandes suaves aventuras. Y aquí podríamos hablar un poco de Michel Foucault, que ayer, el otro día, en la primera clase, lo mencionamos de pasada, pero quizás habría que hablar un poco más en detalle de él. Michel Foucault, ya dijimos que habla del Quijote de manera recta en Las palabras y las cosas. Allí piensa a Don Quijote como el caballero de la identidad, que establece una analogía entre lo que pasa en los textos y lo que pasa en la realidad. Y allí donde ve similitudes entre lo que ha visto, lo que ha leído en los textos y lo que ve en la realidad, él predica identidades. Si los molinos mueven las aspas como de manera análoga a los gigantes los brazos, entonces los molinos son gigantes. Al ser un caballero de la identidad, lo que hace es negar la diferencia entre el arte y la vida, entre la literatura y la realidad. Esto es lo que le vuelve loco para un mundo a partir del siglo XVII en adelante, que sobre todo se va a caracterizar por dividir, atomizar el mundo, por establecer claras demarcaciones o diferencias entre diversos reinos de estudio científico, filosófico, literario, artístico o moral. Entonces, Foucault es un autor que, aparte de estas consideraciones, aquí en Las palabras y las cosas, tiene otros textos en los que también aborda oblicuamente al Quijote, en la medida en que Quijote es una representación de la locura en la época tardo-renacentista. Michel Foucault habla, por ejemplo, en Vigilar y Castigar o en la locura en la época clásica, del gran encierro, el momento en el que los locos dejan de verse como profetas para empezar a verse como amenazas a la sociedad burguesa, capitalista emergente, y que no deben dejarse al aire libre sino encerrarse. Ya vimos en clases pasadas cómo algunos psiquiatras del siglo XIX interpretaban que el Quijote era un manual de psiquiatría que mostraba la mejor forma de abordar determinados tipos de locura asociados al exceso de lectura, de soledad o de ocio. Se proponía ahí que en vez de encerrar o de aprisionar o de torturar al loco, se le debía dejar a su aire libre para combatirlo dentro de su locura y así sacarlo desde dentro de la locura por medio de un acto tipo lo que hace Sansón Carrasco. Se enfrenta a Don Quijote en la playa de Barcelona y le vence dentro de su propia locura, le vence en sus propios términos. Bien, a lo que asistimos a finales del siglo XVI, comienzo del XVII, según Michel Foucault, es un gran encierro donde los locos no son dejados a su aire libre, no se les trata, bueno, no se les deja a la buena de Dios, o si no se les expulsa a la sociedad hacia las zonas agrestes o salvajes o silvestres, sino que se les mete en unas cárceles, en unos sistemas de concentración que luego van a ser el modelo del Estado policial o totalitario del siglo XIX y del siglo XX. Los asilos, los hospicios del siglo XVII y XVIII, pues son lugares en los que los vagos, con los desempleados, con los locos, con los huérfanos, van a compartir espacio como los expulsados de la sociedad, basada a partir de entonces en la familia y en la empresa, en el trabajo dentro y fuera del hogar, en el trabajo productivo y el reproductivo.
De lo que estamos hablando, por lo tanto, es de una transformación del papel de la locura que hasta entonces había sido asociada a determinadas capacidades de crítica o de revelación de cómo es el estado del mundo. Recordemos que Erasmo, cuando tiene que hacer su gran crítica a todo, prácticamente a todo, pues hace una apología de la locura, donde la locura habla en voz propia como una especie de inversión del mundo. Se ha debatido mucho si se debería traducir por locura o por necedad, el término que utiliza Erasmo para referirse al protagonista en ese monólogo dramático que protagoniza su libro, pero lo que está clarísimo es que ahí tenemos uno de los rasgos, si se quiere, erasmistas de Cervantes. Cervantes mantiene la metáfora del loco crítico de la sociedad que con unas razones un poco exageradas y a veces con una hipérbole de las conductas más habituales lleva a cabo una destrucción o deconstrucción de las costumbres hegemónicas. Hay una sátira de la vida, por supuesto, hay una crítica de costumbres que Cervantes hereda de Erasmo. Y aquí insisto que es fundamental el tránsito de la concepción divina de la locura, que luego veremos también en Dostoyevsky, pues en cada país pasa con diversos ritmos o temporalidades, y no lo mismo Rusia que Francia o que Gran Bretaña, pero la contraste fundamental es entre la visión medieval de la locura como algo ajeno a la sociedad que debe expulsarse en todo caso por la vía de la nave de los locos, que saca de la sociedad fuera a las zonas silvestres o agrestes a los locos, frente al encierro, a poner dentro de un espacio acotado, doméstico, al loco como algo que no puede estar ahí afuera. Bien. Entonces, como decimos, no es que Quijote haya perdido su locura o su idealismo, igual que los personajes plebeyos no pierden su materialismo o su egoísmo. Lo que hay es en todo caso una ambivalencia de los personajes. Y así, en las últimas páginas del Quijote, de manera célebre, nos encontramos con que Alonso Quijano ha firmado su testamento, ha repartido sus bienes entre sus allegados y se produce una mezcla muy humana entre la pena y el regocijo. No es algo novedoso, pero es algo que desde luego en Cervantes está muy bien expresado. Es muy complicado, evidentemente, abordar un autor por aquello que tiene en común con otros autores o con otros corpus bibliográficos, pero que simplemente se hace mejor. Pero es que al final la clave del éxito o de la maravilla de Cervantes es que hace lo que todos, pero mejor que todos. Dice lo siguiente en una frase que es lapidaria. Dice, se está muriendo Don Quijote y dice: andaba la casa alborotada, pero con todo comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho. Que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que razón que deje el muerto. Entonces estaban todos muy tristes, alborotados, pero no dejaban de comer, de dormir, de echarse la siesta y de regocijarse pensando en lo que iban a heredar en términos económicos o materiales. Entonces, si despachamos o descartamos esta teoría de Sánchez Albornoz sobre la quijotización de Sancho, sanchificación de Don Quijote, en el fondo, salvo que interpretemos esto no en términos de destino, de desarrollo de una trama, sino más bien en términos caracteriológicos, como estamos diciendo, con Benetti y Sánchez Ferlos en la mano, como algo corpuscularista, que cada corpúsculo representa desde su punto de vista la totalidad. Es más que un corpúsculo, una mónada leibniziana que representa desde su punto de vista la totalidad. En ese sentido, sí, podríamos decir que Sancho y Don Quijote cada uno son mónadas que sin puertas ni ventanas se van reflejando los unos en los otros y tienen fenómenos especulares entre ellos. Ahí sí que podríamos ver una cierta relación con lo que dice Salvador de Madariaga. A saber, hay una sanchificación y quijotización de antemano. Es decir, que Quijote ya está sanchificado desde el comienzo, porque también dice refranes, también se atiene, también a veces mira por su propio interés, también a veces es un poco... También tiene sus razones mundanas en ocasiones, mientras que Sancho, por su parte, también está quijotizado desde el comienzo con su fantasía de gobernar una ínsula, aunque no sepa ni siquiera que esta ínsula tiene acceso al mar. Entonces, ¿qué decir acerca de si el Quijote es la primera novela moderna o no? Bueno, esto se ha debatido mucho y vamos a dejar al margen, por supuesto, pues el asunto de si la primera novela moderna es el Quijote o es el Genji Monogatare de Murasaki Shikibu. Los argumentos principales a favor del Quijote, entrando tan solo en los argumentos relacionados con la tradición occidental, sin valorar ahora la literatura japonesa como Murasaki Shikibu o con Seishun Agon, lo que vamos a decir aquí es que
lo que siempre se ha defendido, lo que siempre se ha abogado es que Cervantes es el primer novelista moderno por su realismo. Es un argumento pues que está en Menéndez Pidal, la idea de que la literatura española es principalmente realista, que busca adecuarse miméticamente a lo que está allá afuera, y esto, por supuesto, pues tiene expresiones en el costumbrismo, en el retrato de circunstancias, en ¿cómo se llama? Hablaba antes del estilo chabacano o bajo. Bien, lo que nos encontramos en Cervantes, aparentemente, según este discurso, es que es un realista, es decir, que que saltándose las normas del decoro o del gusto, pues retrata a los personajes no como deberían ser, sino como son. Pues los campesinos hablan como campesinos y hay una adecuación idiomática a lo largo de toda la obra. En la novela, pues cada personaje tiene su propio dialecto y se les reconoce fácilmente sin necesidad de acotaciones. Esto es maravilloso, por lo que dijimos en la clase pasada sobre la Avellaneda, a saber que la Avellaneda, al igual que todos los textos de la época, estaba escrito sin guiones, sin marcas gráficas que indicaran cuándo hablaba un personaje y cuándo continuaba narrando el narrador. Por lo tanto, que en Cervantes exista la maravilla de que uno pueda reconocer quién está hablando sin necesidad de acotaciones, es realmente una virguería, es tremenda. Esto es muy fácil, evidentemente, con los personajes más estereotipados. Así, por ejemplo, Zoraida, la mora conversa, habla en árabe, o los peregrinos centroeuropeos hablan en alemán, o los bandoleros catalanes tienen catalanismos. Esto es muy fácil y ha llevado a muchos debates, no obstante, o discusiones, por ejemplo, en torno al vizcaíno. El vizcaíno es el caso más discutido y celebrado porque no tenemos muchas evidencias empíricas sobre cómo era el acento o la entonación o el vocabulario de los vascos, de los euskaldunes por aquel entonces, pero el retrato que ofrece Cervantes ha sido tradicionalmente, aunque sea considerado una caricatura, considerado como válido, y así el vizcaíno, con unas expresiones típicamente euskera según unos y según otros nada, dice lo siguiente: juro a Dios, tan mientes como cristiano. Lo que hace es cambiar de orden, hay un hiperbatón, hay un cambio del orden hay contradicciones, hay contracciones e hiperbatones muy típicamente euskeras según algunos. Dice, juro a Dios, tan mientes como cristiano. La idea es que juro a Dios que mientes como cristiano, o juro a Dios como cristiano que mientes, y sigue, si lanzas rojas y espadas sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Será al revés, el gato cuán presto verás que al agua llevas. Esto se presenta, insisto, como una novedad. Esta sería la razón por la cual el Quijote sería la primera novela moderna, pero en realidad es algo viejísimo. O sea, dejando ya aparte, insisto, a Murasaki Shikibu, en la comedia latina, no sé si en Plauto o Terencio, tenemos a un cartaginés hablando su propio idioma literal, no simplemente unas adecuaciones sintácticas o de vocabulario al latín, no, uno de los pocos fragmentos que nos ha quedado literales y literarios del cartaginés se encuentra en la comedia latina, donde alguien aparece y habla su lengua nativa. Y en la propia Ilíada, pues es evidente que Tersites y Agamenón no hablan con el mismo nivel de dignidad. Este tema de la adecuación idiomática más lejos de ser una violación de la preceptiva neoaristotélica, es un elemento fundamental del aristotelismo: la verosimilitud, la mímesis, la aproximación a la realidad. El hecho de que efectivamente parezca que estamos delante de unos bandoleros catalanes, de unos peregrinos centroeuropeos o de una mora conversa. Lo característico de Cervantes, de hecho, se podría decir que es al revés. Cervantes nos revela constantemente que estamos delante de una ficción, que no nos la podemos tomar demasiado en serio por una serie de desviaciones idiomáticas irónicas. Así, por ejemplo, cuando Don Quijote baja a la cueva de Montesinos y se encuentra con el cadáver de Durandarte, que es un héroe carolingio al que han arrancado el corazón, el cadáver de repente cobra voz y suelta un proverbio popular extraído del juego de naipes. Dice paciencia y barajar, que es uno de los dichos más conocidos del Quijote. Y esta expresión en boca de un héroe carolingio, paciencia y barajar, resulta tan anacrónico, tan burlesco, como si hoy nos encontrásemos con la momia de Alfonso X y Alfonso X nos dijera menos regatear y más chutar a puerta, cuando en su época no existía el fútbol. La distancia temporal que hay entre un héroe carolingio y los juegos de cartas con los que se expresa es parecido a la distancia temporal que hay entre Alfonso X el Sabio y el balompié, el juego de fútbol. Entonces, Cervantes
no tiene ningún empacho en modificar el registro idiomático de sus personajes a conveniencia según las necesidades del guión. Y así Don Quijote efectivamente suele hablar con referencias librescas y Sancho Panza con refranes, pero hay ocasiones en que se invierten los papeles. Por ejemplo, cuando Sancho Panza queda a solas con su esposa, de nombre cambiante o mudable, le explica cuáles son las razones de su tercera partida con Don Quijote. Y Cervantes en este momento necesita que Sancho hable como su amo, con argumentos pedantes y elevados, frente a las palabras llanas de Teresa, generando de este modo su típico y omnipresente contrapunto irónico. Sin empacho, Cervantes justifica este fallo de récord lingüístico, el hecho de que Sancho hable como Don Quijote, no apelando a una quijotización de Sancho o sanchificación de Don Quijote, sino apelando a la infidelidad del cronista. Y así se dice: llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio daba. Este es otro rasgo que hemos señalado y elogiado continuamente de Cervantes, saber el reconocimiento de los propios fallos literarios, esa explicitación de las triquiñuelas narrativas que le da ese carácter de calidez y de omnipresencia de Cervantes en su obra. Cervantes está como un señor en su obra, pero no despótico, sino que se nos vuelve graciosos por sus pequeños errores que iluminan todavía más en un contrapunto, en un claroscuro, la calidad o la luminosidad del conjunto. Sentimos a Cervantes como una suerte de madre que, para adormecer a sus hijos, pues fuese improvisando en directo una historia, haciéndola lo más verosímil posible, pero ironizando al mismo tiempo sobre sus errores, haciéndose fuerte en sus limitaciones, y ya desde la primera frase, pues Cervantes nos sorprende diciendo que no nos va a decir de dónde empieza la historia, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Este famoso comienzo que ya leímos ya recitamos en su completitud en la clase primera, mostrando cómo no sabíamos lo que significaba en astillero, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía, un hidalgo de los de lanza en astillero, rocín flaco y galgo corredor. Hoy queremos centrarnos en la parte más conocida, en esas dos primeras frases, entre comas, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, según algunos, Cervantes se está refiriendo aquí de una manera oculta o velada para no hacer demasiado saña y ponerse de frente contra la Inquisición o contra el Estado. Está haciendo referencia a su cautiverio dentro de España, al momento en que pasó en la cárcel en Argamasilla de Alba. Eso es la lectura que se hizo sobre todo en el siglo XIX, cuando se pensó que efectivamente pues Cervantes había concebido el Quijote e incluso empezado a escribirlo en la cárcel de Argamasilla de Alba. Esta atribución, esta asociación de Argamasilla de Alba con la concepción del Quijote y con la propia localización del Quijote en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues sería un lugar en el que Cervantes tendría una mala memoria, un mal recuerdo por su experiencia carcelaria. Bueno, esto se ha postulado debido a los poemas satíricos que introduce Cervantes al final de la primera parte, donde hay 6 académicos de Argamasilla. Hoy los llamaríamos en realidad escritores de barra de bar, pues eso eran las academias en el siglo XVI y XVII, baretos en los que se reunían para tertuliar los escritores del momento. A estos escritores los llama con nombres graciosetes: monicongo, paniaguado, caprichoso, burlador, cachidiablo, tiquitoc. Y siendo literalista, Manuel Rivadeneira, el editor más importante del siglo XIX, artífice de la Biblioteca de Autores Españoles, sacó del olvido esta ciudad, este pueblo, y publicó en Argamasilla de Alba, llevó las imprentas a Argamasilla de Alba para editar su famosa edición de lujo en 4 tomos, con las anotaciones y las correcciones de Hartzenbusch, de quien hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de esta clase. Esta es la lectura tradicional o del siglo XIX, típica, ¿no? Bueno, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es el lugar donde Don Quijote estuvo, donde empieza la historia de Don Quijote, y es el lugar, la ciudad o el pueblo donde Cervantes estuvo encerrado y donde concibió el libro. Bien, otros piensan que en realidad esta innovación es
una forma de burlarse, de empezar ya la burla con las novelas de caballerías. Bien, novelas de caballerías que, como las novelas biográficas o centradas sobre un personaje en plan Oliver Twist en el siglo XIX, pues dedican, o las biografías al uso, dedican las primeras páginas del libro a darnos detalles circunstanciales y totalmente accesorios sobre la genealogía y ubicación de sus héroes, situándolos en familias vetustas, países remotos, épocas antiquísimas, frente a la proximidad, tanto temporal como física, del Quijote, que acontece no a mucho tiempo y en un lugar de la Mancha, frente a las novelas de caballerías que acontecían en lugares fantásticos, mágicos o en el extremo oriente hace siglos y siglos, y además se nos aburría con los nombres de los abuelos, los padres, los hijos. Aquí simplemente vamos directamente a la trama. En la primera frase ya aparece el protagonista y no se nos explica ni su familia, ni su juventud, ni su entorno. Directamente empezamos. Lo que no se dan cuenta los que piensan que esto es una burla de la novela de caballerías o algo específico y especial de Cervantes, es que este tipo de comienzos olvidadizos, donde el que empieza a hablar no se acuerda de cierto detalle que le da totalmente igual, pues es muy característico de la tradición. En esto de en un lugar de no sé dónde, del que no me acuerdo, está en el Conde Lucanor, está en el Decamerón, está en las Mil y una Noches y está incluso en Heródoto. En todos esos libros se cuentan historias que suceden en sitios donde el autor ya no se acuerda de ellos. Bien, lo que tardó mucho tiempo en señalarse es que en un lugar de la Mancha es un octosílabo que proviene del romancero, en concreto de un romance que se llama El amante apaleado, donde se dice lo siguiente: un lencero portugués, recién venido a Castilla, más valiente que Roldán y más galán que Macías, en un lugar de la Mancha que no le saldrá en su vida, se enamoró muy despacio de una bella casadilla. En un lugar de la Mancha que no le saldrá en la vida. En un lugar de la Mancha que no le saldrá en la vida, ahí se ve la doble acepción de la Mancha como una suciedad, como una contaminación. Aquí esto abunda en beneficio de la interpretación del segundo Américo Castro, del Quijote como un libro erasmiano y judaizante que habla de la mancha de sangre, de los cristianos nuevos, de los recién conversos, y también habla, y está jugando pues con esas dos acepciones, ¿no? Bien, esto es algo que más o menos está estudiado y se conoce. El tema de que la primera frase sea un octosílabo, que es lo que hace que sea tan memorable. En un lugar de la Mancha es un octosílabo y entonces pues eso nos parece muy grato. Hay más un juego ahí de referencias a la suciedad de la Mancha o al espacio geográfico de la Mancha. Pero el caso es que de cuyo nombre no quiero acordarme es un endecasílabo. O sea, es un octosílabo, la frase, el verso de arte menor más popular de la literatura española, y de cuyo nombre no quiero acordarme es el verso de arte mayor más popular también de la literatura española. Un endecasílabo además con acento en sexta en el no. Bueno, para los que no estén muy duchos en versificación o en ritmo o en cuestiones líricas o poéticas, diré que los endecasílabos o bien son sáficos y entonces tienen acento en cuarta y en octava, o bien el resto, los heroicos, los melódicos, etcétera, son todos con acento en sexta. El acento en sexta es lo fundamental. El acento en sexta, que el acento en sexta caiga en el no, ya nos está dando la clave de la literatura del estilo de Cervantes, y con esto podemos terminar la clase. Cervantes no quiere acordarse. No es que no se acuerde, sino que no quiere acordarse. Es decir, no es una cuestión del ser, volvemos al carácter, no es una cuestión del carácter o del ser de Cervantes, sino de su destino, de lo que él quiere o no quiere hacer. Lo característico de la obra de Cervantes, tanto desde el punto de vista del autor como de los personajes, es que ellos se definen por su voluntad de ser. El narrador no quiere contar algo y por lo tanto no lo cuenta. Es toda una definición voluntariosa, voluntarista de la realidad desde el propio protagonista hasta sus narradores. Los personajes en el Quijote se definen por su vocación, por su destino. Aunque ellos mismos tengan un carácter muy definido que los vuelve perfectamente reconocibles, en el fondo ese carácter está proyectado hacia el futuro o hacia el pasado, hacia aquello que anhelan o que desean o que quieren recuperar o adquirir por primera vez. Así Don Quijote quiere volver a ver a Dulcinea, a quien no sabemos si ha visto una vez o ninguna, con quien ha tenido, bajo el nombre de Aldonza de Lorenzo, unas relaciones platónicas, según dice él, y a su vez Sancho quiere la ínsula de Barataria, y eso es lo que le define. Mientras que el narrador no quiere escribir la patria de Don Quijote, porque así se la disputarán, tal y como dice al final de la segunda parte, entre varios
pueblos de La Mancha. Y eso es lo que ha sucedido. Ha habido una turistificación de La Mancha, igual que hay una turistificación de Jonia, ya la había en la época antigua, por disputarse el origen, ser la ciudad natal de Homero. Aquí Cervantes está exigiendo que se le alabe no solamente por lo que ha escrito, sino por lo que ha dejado de escribir. Esto lo dice el propio Cervantes en la segunda parte del Quijote, donde, haciéndose cargo de los errores de la primera parte, la fragmentación de la narración en múltiples novelas ejemplares encastradas dentro del Quijote, el hecho de que Don Quijote esté dormido la mitad del libro, que los encuentros azarosos en la venta donde se van sucediendo las mujeres más bellas de todo el mundo. Esto que en la primera parte se haya puesto por escrito, en la segunda no se escribe, y por ese motivo Cervantes dice, se me debe elogiar no solamente por lo que he escrito, sino por lo que he dejado de escribir. He dejado de escribir, que he dejado de escribir novelas hechas como centones, con cuentos puestos unos encima de los otros, con tramas en los que los personajes principales solamente la excusa para que otros personajes cuenten su milonga. No, aquí ahora ya va a concentrarse estéticamente en la trama o en el desarrollo de los personajes principales, que son Sancho, Quijote y Dulcinea. En las próximas clases, las próximas 3 clases, vamos a dedicarlas a esos 3 figuras principales, esos 3 arquetipos, esos 3 modelos que son caracteres definidos por su destino, que son Don Quijote, el paradigma del hidalgo, o Alonso Quijano, Sancho Panza y Aldonza Lorenzo barra Dulcinea, con una aproximación a las clases altas, bajas y a las mujeres en el Quijote. Y con eso lo terminamos el curso, en la clase de hoy. Venga, muchas gracias y hasta la próxima.